Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y tenemos que alegrarnos, primero porque de nuevo está don Gerardo Corrales con nosotros. No puedo decir que sigue siendo el mejor banquero de Costa Rica, lo cual era mi opinión. No puedo decir que es el estupendo profesor de gestión bancaria del posgrado, porque ya ni el posgrado existe, ni el banco o los bancos que con tanta eficacia don Gerardo contribuyó a generar existen, pero don Gerardo está en otras tareas para aquello de no ser ingratos, tenemos que recordar que el mejor escenario que tuvimos en el canal fue en este programa, fue una contribución que don Gerardo coadyuvó a que se diera, y es de mal nacidos no ser agradecidos, y entonces, si eso no fue suficiente, luego más adelante la misma institución coadyuvó a un segundo escenario, pero lo más importante que don Gerardo hace es su contribución a los escenarios del país. Cuéntenos de eso, don Gerardo, y de nuevo muchas gracias a nombre mío y del canal. Sí, don Juan Rafael, de nuevo muchas gracias por estar en 15 CR en esta oportunidad. Efectivamente, yo hice carrera bancaria alrededor de 26 años en Costa Rica, en Centroamérica, y después de eso pues consideré que era tiempo suficiente para dedicarme a otras cosas. Hoy dedico parte de mi tiempo con mi familia, estoy bien feliz con ellos, y también estoy participando en bastantes juntas directivas en Costa Rica, en Centroamérica, y realizando pues distintas asesorías o consultorías con entidades como la Cámara Nacional de Turismo, la Cámara Nacional de Transporte, la Cámara Nacional de Hoteles, y básicamente también de una u otra manera tengo un programa en redes sociales que se llama Economía Hoy. Es un programa sin fines de lucro que lo que busca, como dice su lema, es democratizar la educación financiera que en mi criterio tanto le hace falta a este país y que debería incluso ser parte del Plan Nacional de Desarrollo, porque en un mundo globalizado las finanzas, la economía son fundamentales, de manera tal que en primaria, en secundaria, en universidad, todo ciudadano costarricense debería tener un conocimiento básico para evitar que otros se abusen de ellos y que tengamos una sociedad sobreendeudada o una sociedad con una asunción de riesgos económicos, básicamente el riesgo cambiario, simplemente por no saber, por no entender, por no haber sido educado y por tener entonces un conocimiento financiero básico que sería técnicamente un conocimiento de manejo de flujo de caja. Quiero llevarme esa pantalla de televisión high definition, cuánto cuesta, y la persona, en vez de calcular cuál es la tasa interna de retorno que iguala el valor futuro de todas las cuotas que tiene que hacer por 36, por 60 meses, con el valor presente, para darse cuenta que está pagando una tasa del 100%, del 120%, nada más lo que pregunta es, ¿y cuánto es lo que tengo que pagar por mes? Y hace el cálculo mental, ¿me alcanza, no me alcanza, me la llevo? Ese es el tipo de reto que esta sociedad debería tener a nivel de educación financiera. Bueno, e incluso tengo que decir que hay una universidad donde una admirada por mí exalumna en el INCAE y coetánea con sus años en el INCAE,
me refiero a doña Gretel López, lo tiene a usted en su nómina de profesores, y estoy seguro que usted continúa brillando como brilló en la UCR, y también esa capacidad suya de disponer, de coordinar, me parece valiosísima, de manera que es un regalo importante, ya no ahora para 15 UCR, sino para el país, el que usted esté tan diligente haciendo esas tareas. Los jóvenes, los no tan jóvenes y todo el país está beneficiándose de eso, más en estos años en que el monedero, se me escapó el nombre de la denominación que el presidente Bukele escogió para su actividad. Bitcoin. Sí, pero tiene... el chivo, la no sé qué. Sí, ese nombre, el no sé qué, el monedero no sé qué. Estoy seguro que muchas gentes también se están preguntando qué quiere decir eso. Por ahí salió don Agustín Cartens planteando que don Agustín Cartens es un excelente ex ministro de Hacienda y ex banquero mexicano que está en Basilea coadyuvando con los bancos centrales, y está planteando esos temas, y estoy seguro que usted contribuye. Pero adelante, don Gerardo, nos quedan 2 minutos de este segmento. Sí, efectivamente yo le estoy ayudando a esta nueva universidad que se llama LEED University, que es una universidad interesante conformada por distintos empresarios del sector privado, tratando de formar gente en campos nuevos de comercio internacional. Incluso hay una carrera que a usted le interesaría mucho, que es el Big Data, a propósito de la cuarta revolución industrial, formando lo que se llama ahora ingenieros de datos, un poco para modelar comportamientos de consumo, patrones de consumo o temas de selección de riesgo operativo, crediticio, de mercado. Sí, ahí estamos contribuyendo. Bueno, sí, en El Salvador, esa famosa billetera que nos cuesta aprendernos el nombre, la llaman la Chivo Wallet. El presidente Bukele tomó ese riesgo y es el primer país en el mundo que acepta que una criptomoneda, que para mí más que criptomoneda es un criptoactivo, funcione como un medio de pago legal, como dinero en El Salvador, y en estos días pues ya arrancó. Hay mucha incertidumbre en la economía, los bancos están preocupados por este tema, están tomando negociaciones con lo que se llama exchanges, para no tomar posiciones en sus balances, es decir, que están obligados por ley a aceptar los bitcoins, pero inmediatamente lo que van a hacer es venderlos, porque este es un activo muy volátil, su valor fluctúa rápidamente, entonces uno podría tener, sí, ganancias de capital, si es que el precio sube después de que yo lo compré, pero también podría sufrir pérdidas de capital muy importantes que dañen el patrimonio del banco si es que hay una caída de valor después de que yo lo compré, y por esa razón no se recomienda que un banco tenga parte de sus activos en este activo que es muy especulativo porque está concentrado en pocas manos. Continuamos, don Gerardo, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Gerardo Corrales y las ideas que él tiene y los proyectos que impulsa. Adelante, don Gerardo. Bueno, sí, como economistas, uno no puede dejar por alto de que el país obviamente está en una coyuntura crítica. Ya veníamos arrastrando un problema de poco crecimiento económico desde julio del 2015, cuando el país empezó a caer su tasa de crecimiento de 5, 4, 3, 2, 1,
Y esta situación de la pandemia, por las consecuencias que tiene de restricciones de movilidad y de actividad económica, pues ha tenido un impacto severo, con una caída en el mundo de cerca del 3,5% cayó el mundo en su actividad económica, y nosotros caímos 4,1%. Este gobierno, creo yo, con buen tino, se ha enfocado en buscar una ruta de consolidación fiscal, porque tenemos un problema serio, lo que se llama el déficit primario. La diferencia entre ingresos y gastos antes de intereses es negativa, los gastos superan a los ingresos. El año pasado 3,9% del PIB, nuestro Producto Interno Bruto son 60,000 millones de dólares, quiere decir que en el déficit primario hay un hueco como de 2.400 millones de dólares, y la idea con el Fondo Monetario Internacional es entrar en un acuerdo, en una facilidad de crédito ampliada, no solamente porque nos da acceso a dinero de más plazo, más barato que la deuda interna, sino porque las agencias multilaterales y bancos mundiales y los mercados financieros internacionales creen en el Fondo Monetario Internacional, cosa que no creen en nosotros, y el plan lo que busca es llegar en el 2023 a un superávit primario del 1%, que nos empiece a dar un exceso de ingresos para dedicarlo a atender intereses y no tener, como ahorita, de que tener que pedir prestado, no solamente para cubrir parte del déficit primario, sino también tener que pedir prestado para pagar intereses y para amortizaciones. En una bola de nieve que se transformó en un crecimiento de nuestro nivel de deuda del 24% del Producto Interno Bruto a lo que tenemos hoy, que se acerca ya al 70%, y todos sabemos que eso es explosivo, tanto a nivel de una familia que se sobreendeuda por encima de sus capacidades, como a nivel del país. Bueno, pero la pieza que está haciendo falta es el tema de la reactivación económica, porque el fenómeno que está afectando más a las familias es el desempleo abierto, con una tasa oficial del 17%, pero que cuando uno lo divide por rangos de edades, la gran preocupación es que este desempleo está afectando a los jóvenes, especialmente de 15 años a 34 años, y especialmente a las mujeres, donde la tasa de desempleo es del doble de la tasa de desempleo de los hombres, y es un desempleo que se ubica en las zonas costeras, en las zonas fuera del GAM, y es un desempleo también que se ubica en personas que ni siquiera tuvieron la posibilidad de terminar la secundaria. Entonces hay un reto país en este momento que la ciudadanía reclama, que es un plan de reactivación económica que ha estado ausente, que el gobierno ha anunciado distintos planes, pero que no hay seguimiento, no hay responsables, no hay rendición de cuentas. Entonces, una de las ideas que yo he planteado es por qué utilizar la herramienta que usted conoce muy bien, que maneja el doctor Henry Vargas en el Banco Central, director de cuentas nacionales, que es la matriz de insumo-producto, e identificar aquellas actividades económicas de mayor arrastre, decimos los economistas, o sea, que tengan mayor impacto hacia adelante y hacia atrás en su cadena de valor sobre otras actividades. Y resulta que la vivienda, la construcción de vivienda, cumple ese rol de actividad clave porque tiene impacto hacia adelante y hacia atrás. Una vez que usted arranca un proyecto de construcción de vivienda, tiene impacto no solamente en generación de mano de obra no calificada, sino que también usted va a impactar los servicios, va a impactar todo el tema de alimentación, va a impactar el tema del transporte, va a impactar todo el tema de insumos necesarios que se necesitan para la construcción de una casa de habitación. Y por esa razón, países como México, Chile, España, Colombia, están utilizando la vivienda no solamente con un impacto social, porque aquí estamos hablando de vivienda de clase media y de interés social, sino que también estamos pensando en promover un esquema novedoso que lo llamamos el Fondo Nacional para la Vivienda, para que tenga un impacto que venga a crear alrededor de
100.000 empleos anuales. Esa es un poco la idea general y si quiere ahora vamos profundizando cómo es que se va a construir este Fondo Nacional para la Vivienda. Si le parece, don Gerardo, por favor, continúe y me entusiasma todas las cosas buenas que mi alumno de tesis y de maestría, don Henry Vargas, y sus muchachos están haciendo con esos instrumentos de análisis, y tal vez vale la pena decir que don Henry logró calcular matrices de insumo producto, eso es de pellizcarse y no sentirse, matrices de insumo producto a nivel de cantones, cosa que era impensable, pero nos quedan 2 minutos de este segmento. Por favor, don Gerardo. Y destacable la tarea. Bueno, aquí el Fondo Nacional para la Vivienda lo que busca es juntar distintas partes. Una primera parte es originar las hipotecas, o sea, financiar a las personas cuyo perfil de riesgo en cuanto a qué edades, en cuanto a qué tipo de ingresos, qué tipo de actividad económica, empleo, etcétera, dónde ubicadas geográficamente, eso lo define el Fondo Nacional para la Vivienda y contrata a los distintos intermediarios del sistema financiero, bancos, cooperativas, mutuales, financieras, todos aquellos que quieran crear hipotecas, originar hipotecas para que seleccionen esos riesgos, pero no con la idea de que esos activos generados, esas hipotecas, se queden en el balance de los bancos, sino que el fondo se compromete de antemano a comprarles las hipotecas a cambio de una comisión, lo que se llama técnicamente un fee de originación. Y las hipotecas se trasladan entonces, ya no son propiedad de los intermediarios de los bancos, sino que ahora son propiedad del Fondo Nacional para la Vivienda, que lo que hace es entonces generar distintas cosechas o distintos grupos o distintos clústeres, diría uno, de hipotecas similares que se parezcan para que se pasen a un fideicomiso o a un fondo y que ese fondo haga lo que se llama técnicamente una titularización de las cuotas futuras que los deudores de esas casas se comprometieron a pagar por 30 años, 40 años, es decir, convertir eso en un bono, traérselo a valor presente para que la otra parte de la película, que son los inversionistas institucionales, y ahora podemos hablar cuáles son esos inversionistas, puedan comprar esos bonos y diversificar sus portafolios de inversión. Hagamos eso, don Gerardo, en el próximo y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando la idea de este fondo para la vivienda que está planteando con la enorme calidad de economista y de banquero de don Gerardo Corrales. Entonces decía que en el país hay una serie de inversionistas institucionales, los más conocidos son las operadoras de pensiones, que administran fondos de terceros para pensionarse. En este caso, el régimen complementario de pensiones. Resulta que ese régimen tiene ya 13.500 millones de dólares. Es más grande que el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. Pero no hay papel en el mercado, no hay dónde invertir, no hay títulos valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Más del 70% de esa plata está colocada en bonos del gobierno. Si a nuestro gobierno le va mal y entra en un default que se llama en un incumplimiento de pago, no solamente sufre el gobierno, sino que perdemos nuestras pensiones. Imagínense el impacto que eso podría tener. Recientemente, más bien se le está permitiendo a esos fondos que se lleven el dinero afuera y que inviertan en acciones de compañías gringas o en bonos del Tesoro americano. Bueno, eso no puede ser. Aquí la idea es crear papel y uno de esos papeles son estos bonos que tienen como respaldo hipotecas de casas de habitación primaria, que es lo que más se defiende, es el activo que tiene menor morosidad. Y entonces pensamos en que el régimen obligatorio, las reservas de la Caja, las reservas del INSS, fondos del solidarismo, fondos de UPEMA, de la Caja del Ande,
puedan comprar estos bonos en colones a largo plazo y que la ley del Fondo Nacional para la Vivienda haga la excepción que no haya encaje, que no paguen impuestos, que el impuesto de traspaso sea nulo, para que entonces la diferencia del margen de intermediación sea baja y que la tasa de interés que tenga que pagar el deudor no sea tan alta como hoy. ¿Qué es lo que hace eso? Aparte del impacto económico, aparte de diversificar los portafolios de inversión, causa un efecto psicológico. La economía tiene que ver con la psicología, pero cuando una persona, no importa el tamaño, sean 20 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, pasa de ser un inquilino, como decía mi abuelita, un arrimado, a sentirse dueño, propietario de su techo, de su casa de habitación, su visión de vida y de su familia, su motivación, ¿verdad? Su optimismo hacia el futuro cambia, que es el problema que hoy estamos teniendo. Estamos inundados en una ola de pesimismo. La Escuela de Estadística de la UCR nos publica trimestralmente el índice de confianza y vemos que el índice, si acaso, se acerca a un 30-35% de ticos que consideran que el futuro va a ser mejor. La gran mayoría, 60-65%, ve un futuro negro. Bueno, este Fondo Nacional para la Vivienda tiene ese elemento. Y para concluir, dos cosas más. Una simplificación de trámites. Hoy, para tener acceso a un bono familiar para la vivienda, hay que pasar por 270 requisitos, aunque usted no lo crea. Y muchos de esos requisitos son papeles, son manuales. Cuando el mundo de hoy, de la cuarta revolución industrial, es un mundo de digitalización. Pues hay que digitalizar, hay que automatizar, hay que hacer técnicamente lo que se llama un workflow. Y por otro lado, una simplificación, una optimización de la institucionalidad de vivienda. No puede ser posible que tengamos más de 3 entidades, digamos, el INBU, el BAMBI, el Ministerio de Vivienda, prácticamente haciendo lo mismo, incurriendo en gastos que hacen que se contribuya a la ineficacia y a la ineficiencia del gobierno. Y por último, nos lleva eso también a pensar en una declaración de emergencia por la situación que estamos viviendo a nivel de los precarios, a nivel de la erradicación de tugurios, ahora que nos dimos cuenta con este tema del COVID, de la existencia de las cuarterías, donde viven decenas de personas en un mismo lugar, y, por qué no decirlo también, una mejora de la situación de los barrios, y aparte del déficit habitacional, que se calcula en 200.000 viviendas en el país, también podríamos pensar en una línea de crédito que venga a ayudar a 500.000 casas de habitación que requieren mantenimiento, que ya han pasado ciertos años, y que eso también estaría generando posibilidades de empleo. En conclusión, se trata de una idea innovadora, con impacto social, con impacto en empleo, con impacto en crecimiento económico, con impacto, como les decía, psicológico, y también con un impacto desde el punto de vista de contribuir a un plan de reactivación económica que tanto requiere este país. Qué bueno que don Gerardo Corrales piensa en los problemas, pero piensa en las soluciones y las instrumenta con la misma, por lo que puedo escuchar, con la misma eficiencia que hacía cuando era banquero. ¿Me equivoco? Con la ventaja de que los bancos del Estado tienen hoy departamentos de estructuración de inversiones que serían los llamados a realizar este diseño. Suena muy fácil cuando uno lo explica, pero usted muy bien como econometrista sabe que hay que hacer una selección de hipotecas que se parecen, que sean comunes. Hay que hacer simulaciones en cuanto a qué pasa si la morosidad cae en distintos rangos, cuánto podrían sufrir los flujos de caja para que no haya problemas de repago de los bonos, y que en ese sentido los inversionistas institucionales estén comprando un bono atractivo, y que incluso uno podría pensar a su vez agregarle otro condimento
a este diseño, y es que entidades como el Banco Centroamericano, como el BID, como el Banco Mundial, podrían ofrecerle una garantía parcial a este bono, un 10, 15, 20% de respaldo, que si acaso hay problemas, bueno, ese primer 20% sería respaldado como un pago del Banco Centroamericano, del BID, del Banco Mundial, y eso le daría mucho atractivo para que las operadoras de pensiones o los inversionistas tengan apetito por este bono. Excelente idea que se nos haga no por usted ni por mí, sino por el país y por la solución de los problemas. Y de nuevo, agradecerle una vez más y invitarlo a que cuando tenga alguna otra idea tan buena o algún comentario que quiera hacer, recuerde que 15 UCR está al servicio de la audiencia y a los amigos y amigos invitarlos a que continúen con los estupendos programas que el canal tiene para todo el país. Muchas gracias y felicitaciones, don Gerardo. Muchas gracias, don Juan Rafael. Buenas tardes.